En el día de hoy vamos a terminar de leer este capítulo, entonces 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Vamos a tratar el celibato y el matrimonio, haciendo una comparativa entre ambos. Escribe Pablo: ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza, que le transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas, y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que se compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que, al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 7 de Primera de Corintios. Por un lado, en los versículos del 25 al 31, vemos un principio general que ya en los anteriores versículos habíamos entendido. Comprobamos que se recoge este principio en el cual cada creyente debe intentar quedarse tal y como estaba cuando le llamó al Señor. Es decir, si tú, en un momento dado de tu vida, estando soltero, te conviertes, intenta quedarte soltero. Si en un momento dado de tu vida, casado, te conviertes, intenta quedarte casado, aun si tu pareja no es creyente. Ahora bien, si sientes la necesidad de, como soltero creyente, casarte, hazlo, no está mal. Si, como casado, ya eres creyente y estás con una persona no casada, y la relación marital se vuelve insostenible, sepárate. Eso es lo que propone aquí el apóstol Pablo alrededor de todo el capítulo 7 y recoge ese principio en estos versículos finales de este capítulo. Evidentemente, las personas solteras deben permanecer así siempre y cuando tengan el dominio propio suficiente como para no necesitar casarse. Si son personas que están muy inclinadas a estar con una persona, a formar una familia, a tener relaciones sexuales, evidentemente esa persona debe entender que se tiene que casar, no vaya a ser que viva en pecado.
Ciertamente veremos cómo a lo largo de los siguientes versículos el apóstol Pablo abogará por el valor de permanecer soltero, pero no por ningún sentido místico, sino porque de esa forma la persona soltera tendrá, entre otras cosas, más tiempo para servir al Señor, sin distracciones. Ahora bien, si las personas deciden casarse porque reconocen sus deseos y quieren formar una familia y todas estas cosas, pues evidentemente no es pecado. Y esta enseñanza de Pablo, que para nosotros quizá nos suene un poco particular, tiene sentido porque muchos comentaristas entienden que cuando el apóstol Pablo se dirigía a ciertas comunidades, varias de ellas, que estaban mezcladas con judíos y gentiles, eran comunidades que recibían de vez en cuando ideologías, influencias de índole místico y gnóstico. ¿Y qué quiero decir con esto? Movimientos y personas que creían que de algún modo tener una vida austera, llena de disciplinas espirituales, apartados de todos, lo que hoy en día llamaríamos rápido y pronto un monje, era lo mejor del mundo. Entonces, debido a esas ideas, el apóstol Pablo tenía que tener en cuenta que, por un lado, no podía inclinarse a la balanza de decir los casados son lo peor, ni tampoco podría decir los solteros es lo único que hay que hacer. Pablo entendía que las personas solteras tenían menos distracciones, tenían más tiempo y se podían centrar en el Señor. Las personas casadas, evidentemente, también pueden servir al Señor, pero es mucho más difícil. Es bueno que el apóstol Pablo aclare para esta comunidad de Corinto que casarse es bueno porque probablemente existirían ya ciertos hermanos dentro de esta comunidad que de algún modo se irían al otro extremo, ¿no? El extremo de tener una vida austera y sobreespiritualizada. Y por supuesto, como ya hemos leído hasta ahora, en esta comunidad también abundaban muchísimas personas que vivían su sexualidad de forma desenfrenada, incluso acostándose con su madrastra, como lo vimos en su día, ¿verdad? Por eso que leemos esta tensión en medio de estos versículos. Dicho esto, observamos en el versículo 26 un punto también para tener en cuenta, ya que además coincide en buena parte con el contexto en el que vivimos actualmente. Parece ser que el apóstol Pablo también considera importante que cada uno se quede como está debido a la mala situación que se vivía en aquella época. Probablemente una situación llena de conflictos espirituales por la fe, pero también por la corrupción política y la crisis económica y social que se viviría especialmente en una ciudad como Corinto, donde estaban mezcladas muchas culturas, muchas ideas y muchos conflictos. En efecto, casarse, es decir, dejar de ser soltero para aquellos que se acaban de convertir, o separarse, aquellos que se han convertido estando casados pero que su pareja no lo estaba, en un contexto tan convulso, sería una imprudencia. Al igual que tener hijos, claro está. Pero también es cierto que no todos pasan igual los malos tiempos de crisis. Es por eso que, por ejemplo, hoy, tiempos de pandemia, de inflación, de crisis social, política, pues la gente se sigue casando y la gente sigue teniendo hijos. Es cierto que algunos lo hacen, como he dicho antes, porque aún en tiempo de crisis no todo el mundo está pasando en una situación crítica. Hay personas hoy en día que económicamente están bien, pese a todo lo que está pasando. Pero también es cierto que hay personas hoy, y también hubo personas en los tiempos de Pablo en Corinto, que decidían casarse, decidían divorciarse o separarse, decidían tener hijos uno y otro, porque no analizaban bien sus vidas y no tenían en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Lo cual es un problema, claro está. Volviendo al texto, Pablo expresa en el versículo 28 que él les está advirtiendo de todo esto porque no quiere que sus hermanos en Corinto sufran, ni que pasen por periodos difíciles en sus vidas a causa de malas o precipitadas decisiones. Les enseña en el versículo 29 que el tiempo que queda es muy breve y que deben centrarse en las cosas de Dios y no tanto en las apariencias de este mundo, pues se quedan en esta vida y no trascienden a la eternidad. Y esto incluye, por supuesto, el matrimonio. Tal como enseñó Jesús a los saduceos en Lucas capítulo 20, versículos de 27 al 40, en la otra vida nadie se casa ni estará casado. Seremos todos como ángeles, sirviendo todos juntos como hermanos al Señor. No habrá esa necesidad de estar casado, ni mucho menos
de casarse y, por supuesto, no surgirán nuevas almas. Ahí estarán los que deben estar y todos estaremos en una misma relación de hermandad delante de Dios Padre. Desde luego, todas estas exhortaciones de los versículos del 29 al 31 son oportunas de considerar, ya que sabemos que en los días postreros muchos no harán caso de estos consejos que refleja aquí el apóstol Pablo, y vivirán su vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Aún haciéndose llamar creyentes y yendo a la iglesia de forma más o menos habitual, lo harán solo por religiosidad, no porque verdaderamente crean que primero es Dios y luego lo demás. Así dice el Señor en Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Hermanos, aquí no se está criticando, por supuesto, que la gente se case, que la gente coma o trabaje. Criticar todo eso sería una locura. Y tampoco se está expresando solamente la inminente y asombrosa venida del Señor. Aquí se está dejando ver, a modo de exhortación, que muchas señales habrá cuando se acerque el fin. Señales de guerra, de enfermedad, de crisis general. Y la gente, en vez de buscar la voluntad de Dios y la dirección de su espíritu, vivirá a su manera. Vivirá como si no pasase nada. Así como lo hicieron muchos en los tiempos de Noé, y así como lo hicieron muchos en la ciudad de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Como dice el predicador de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Para comer, para dormir, para trabajar, para casarse, para todo. Pero nuestras vidas deben estar gestionadas por Dios. Nuestras acciones deben estar presididas por su Espíritu. Porque si no es así, en vano nos hacemos llamar creyentes. Lo dicho, hermanos, cuando leemos esos textos apocalípticos, escatológicos que aparecen en los evangelios, como este texto que os he leído de Lucas, pero que en Mateo también se expresa muy bien, debemos tener en cuenta que no solamente se está hablando de que Jesús vendrá pronto, sino cómo estará la humanidad cuando Él venga. Cómo la humanidad incluso realizará aspectos legítimos, decisiones legítimas, como trabajar, comer, casarse, ordenar su familia, etc. Que todo eso aparentemente es bueno, pero si lo hacemos a nuestra manera, según nuestros criterios, sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, a dónde apunta la dirección de su Espíritu, eso, que es bueno, será malo. Será malo porque estaremos haciéndolo a nuestra manera. Será malo porque en la práctica seremos dioses de nuestra propia vida. Y será malo porque no estaremos pendientes de las señales del fin. Y por tanto, como viviremos a nuestra manera, como no estaremos pendientes de esas señales, pues el Señor vendrá y a mucha gente le sorprenderá por ello. Está bien casarse, está bien estudiar, trabajar, comer, ordenar tu vida, cuidar a tu familia. Pero cuando lo hacemos sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sus principios, lo que Él quiere para nosotros, pues cometeremos un error. Vamos por la segunda parte. Esta comparación entre el matrimonio y el celibato, espero que lo dicho anteriormente nos haga entender que nuestra vida está, por supuesto, o debe estar gestionada por Dios, pero que también debemos tomar decisiones entendiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Quieres casarte? Muy bien, pero entiende si esa es la voluntad de Dios. No solamente que te cases con esa persona, sino el tiempo en el que decides casarte. ¿Quieres tener un hijo? Muy bien, pero entiende si también el Señor quiere que tengas un hijo. Y sobre todo, ¿cuándo? Porque quizá el Señor quiere que tengas un hijo, pero no ahora, sino más adelante. Todo eso debemos ponerlo siempre delante del Señor, examinándonos a nosotros mismos y, por supuesto, escuchando el consejo de las personas que nos conocen y nos rodean. En los versículos del 32 al 40 encontramos esta comparación entre el matrimonio
y el celibato. Desde luego el soltero suele tener menos preocupaciones que el casado, por cuanto no tiene pareja e hijos que cuidar, pero estas responsabilidades se hacen aún más notorias cuando los tiempos son malos. Y recordad, Pablo no solamente se está dirigiendo a los corintios para que entiendan que si pueden quedarse solteros, mejor, porque tendrán más tiempo para servir al Señor, sino que además les está escribiendo, según la carta, presumimos eso, en un tiempo en el cual había crisis. Al igual que como hoy hay crisis, ¿verdad? Pues claro, tomar decisiones en tiempos malos es algo muy arriesgado. Por ello el apóstol Pablo aconseja estar soltero y ocuparse principalmente en agradar al Señor. Es interesante cómo lo expresa el apóstol al final del versículo 33, ya que aunque dicha expresión no aparece en la Reina Valera, al menos la 1960, sí aparece en versiones como la Biblia textual o la Nueva Traducción Viviente, que es la que suelo leer yo. En la Biblia textual, el casado dice que el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. Esta última frase no aparece, por ejemplo, en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente no aparece esto en el versículo 33, sino que aparece a principios del versículo 34. Dice, sus intereses están divididos. La división es un asunto muy delicado, ya que el propio Jesús enseñó en los evangelios que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Y la realidad del mundo evangélico nos está mostrando lo poco que representamos en la sociedad, ¿verdad? Entre otras cosas porque estamos divididos entre tantas y tantas denominaciones y opciones y supuestas ideas teológicas que cada año nos separan más y por tanto surgen más movimientos, denominaciones y opciones al respecto. La situación es tan crítica que en varios casos el número de iglesias no crece tanto por una nueva producción, o como dirían los americanos, por una plantación, sino más bien que crecemos por división. Una iglesia de 100 personas se divide en dos de 50. En vez de que esa iglesia permanezca unida y ayude a levantar una nueva obra, se dividen entre ellos y mira, ya somos dos iglesias, qué bueno. Pues en efecto, hermanos, las divisiones no solo comienzan a manifestarse a nivel de iglesia local, sino también a nivel de pequeños grupos, a nivel de familia, dándose problemas entre los padres y los hijos, y entre los esposos y las esposas. Y por supuesto, la raíz de estos problemas se produce en no estar primero unidos con Dios. Ya sabéis que esto es uno de los puntos más importantes del Evangelio. Si no amamos a Dios por encima de todas las cosas, no podremos amar debidamente a nuestro prójimo. No se puede. Siempre en ese orden. Primero el Señor, primero amemos a Dios, y en ese amor al Señor, Él nos seguirá ayudando para amar a nuestro prójimo, aun cuando nuestro prójimo nos falla. Perdonándole 70 veces, incluso 70 veces 7, si es necesario. Por lo tanto, cuando una persona inmadura, que no tiene presente, entre otras cosas, que Dios es siempre primero, y aún así decide casarse, comete un grave error. Y lo dicho, casarse es bueno, pero si te casas en una situación de inmadurez, de forma precipitada, sin tener en cuenta la voluntad de Dios y el consejo de tus padres, amigos, personas que te conocen, y peor aún, sin entender que estamos, por ejemplo, pandemia, inflación, crisis política, económica, etc., pues habría que analizar si verdaderamente dar el paso de casarse en este tiempo, según tu contexto, que cada uno tiene el suyo, es verdaderamente algo que Dios está apoyando. En efecto, aquellas personas inmaduras que dan ese paso de casarse porque sí, porque ya quieren hacerlo, sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, pondrán a su pareja al mismo nivel que Dios, o incluso por encima, y arrastrará esa mala práctica con sus hijos, poniéndolos incluso por encima de su pareja y por tanto pasando Dios ya no a un segundo lugar, a un tercero. Primero mis hijos, luego mi pareja, y ya luego a ver qué me dice Dios el domingo. Y eso no es el orden para construir una buena familia, hermanos.
Por supuesto que no lo es, pero mucha gente vive así. Por supuesto mucha gente no lo dice así, pero en la práctica viven así. Y por tanto su familia, su matrimonio, en general su vida, es un fracaso o está a camino del fracaso. Cometer estos errores de no poner a Dios primero es un fracaso, hermanos. Y claro, esas personas quizá que ponen a sus hijos y a sus parejas primero, oren de vez en cuando o pidan consejo al pastor, pero seguirán gestionando su vida según sus criterios, o el de su pareja o el de sus hijos, que es peor todavía, acabando con ello en un estado crítico. Y como digo, hermanos, debemos amar más a Dios que a nuestros familiares. Y por supuesto esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Jesús. Todo aquel que quiera seguirme debe incluso odiar a su pareja, a sus padres, a sus hijos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que debemos odiarlos así de buenas a primeras? No, que debemos poner primero a Dios. Y si eso incluso nos lleva a quizá separarnos o discutir o a poner a nuestra familia en un segundo lugar, hazlo, porque primero siempre va a ser Dios. Quizá, como es algo más tangible, más cercano y hay emociones de por medio, queramos poner a la familia primero. Pero cuando ponemos a la familia primero, no solamente fracasamos delante de Dios, sino que también fracasamos con nuestra familia. Porque el único ser que nos puede ayudar a gestionar bien nuestra familia es Dios. En los versículos 34 al 38, algunas versiones hacen diferencia entre la mujer casada y la mujer virgen, como la Reina Valera. Pero por lo que he visto, el texto griego apunta más porque tanto la mujer soltera adulta como la mujer virgen joven, en el versículo 34, se ocupan en las cosas del Señor. Pero la mujer casada debe ocuparse también por agradar a su marido, y esto le lleva a preocuparse por las cosas de este mundo. Otro punto para resaltar en los versículos del 34 al 38 es que se usa 3 veces una palabra en griego, parcenos, y versiones como la Reina Valera la traducen como hija virgen, pero otras versiones lo traducen como mujer virgen o prometida, y esas versiones son la textual y, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, dependiendo de las traducciones, se pone al hombre como el padre que gestiona si su hija se casa o no, que es como lo traduce la Reina Valera, o como aquel hombre que reflexiona si se casa con la mujer que se le ha propuesto para casarse, es decir, su prometida. Yo me inclino más por la segunda opción, pero en definitiva la idea es seguir considerando que casarse no está mal, pero permanecer soltero es aún mejor. Pues de esa forma se podrá servir al Señor sin ese tipo de distracciones. Distracciones que no solamente implican agradar a tu pareja, sino moverte en el contexto en el cual llegas a agradar a tu pareja. Y como he dicho, esto no es que sea malo, pero nos quita tiempo. Y es muy difícil de gestionar el agradar a mi pareja, pero primero agradar a Dios. No es imposible, pero lo hace mucho más difícil. Por tanto, ¿es posible servir a Dios estando casado? Pues por supuesto que sí es posible. Si no fuera posible servir a Dios estando casado, ya os digo yo que Dios no hubiese establecido el matrimonio. Pero es más complicado y se necesita mucha madurez para saber gestionar adecuadamente un matrimonio. Dicho esto, en los versículos 39 al 40, el apóstol Pablo escribe una idea que nosotros la tenemos muy clara, debido a nuestro típico ritual de ceremonia nupcial. Es decir, cito: yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. En efecto, estas últimas palabras, hasta que la muerte nos separe, ya nos muestran que la muerte separa la unión de las dos personas que en un momento dado han decidido casarse. O lo que es lo mismo, que el matrimonio tiene un propósito aquí en la tierra, pero ya no en el cielo. Como os comenté casi al principio del estudio, en palabras de Jesús, seremos como ángeles.
Por lo tanto, en esa misma línea, el apóstol Pablo expresa que la mujer está ligada a su marido mientras él viva. Y por supuesto, el hombre también está ligado a su mujer hasta que su mujer fallezca. Luego, técnicamente, es libre de casarse. No está mal que esa persona enviudada decida casarse. Siempre y cuando, y eso lo matiza ahí el apóstol Pablo en estos últimos versículos 39 y 40 del capítulo 7 de 1 Corintios, siempre y cuando se entienda que esto no es obligatorio que una persona enviudada se vuelva a casar, y que por supuesto, si llega a casarse, lo debe hacer en el Señor. Es decir, se debe casar con una persona creyente. Debe dar ese paso entendiendo que Dios también le está mostrando que debe dar ese paso. Bien, dicho esto, el apóstol Pablo vuelve a incidir en su idea de que el matrimonio no es necesario siempre y cuando se tengan las capacidades para estar soltero, ya que estando soltero, como ya sabéis, se puede servir más y mejor al Señor. En efecto, aquí el apóstol no menciona el luto que puede pasar la persona enviudada y la decisión legítima de no querer volverse a casar por respeto a su difunta pareja, lo cual es una decisión completamente respetable, ¿verdad? Hay personas que una vez han perdido a su pareja, deciden no volverse a casar. Aún pudiendo hacerlo, deciden no hacerlo porque tienen respeto en su opinión, en su forma de entender las cosas, por su pareja, y entienden que casarse con otra persona sería deshonrar a su pareja fallecida. No obstante, en esos casos, esa persona enviudada deberá aprender a gestionar su nuevo estado para que sepa poner a su pareja en su respectivo lugar y a Dios en su respectivo lugar. Es decir, no idealizar a su pareja y dejar que su vida se caracterice por su triste ausencia, que eso también suele pasar, ¿verdad? Personas que han enviudado y que tienen tan buenos recuerdos de su pareja que empiezan a idealizarla. Empiezan a pasar por situaciones de mucha tristeza, más allá del luto, ya se vuelve algo crónico, y por tanto caracterizan su vida por la triste ausencia de su pareja. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque esa persona ya fallecida, pese a estar fallecida, la estamos poniendo por encima de Dios. Y no se puede hacer eso. Fijaos, hermanos, en este capítulo 7, que acabamos de terminarlo, ahora ya daré algunas conclusiones, hemos visto todo lo que una persona puede pasar. Evidentemente nadie nace casado, ¿verdad? Nacemos solteros. Muchos pueden y deberían quedarse así. Sobre todo si entienden que pueden quedarse así. Sobre todo si tienen la madurez para estar por encima de la presión social, a veces familiar, o a veces cultural, o de la iglesia, de cásate, sí, cásate, ten 4 hijos, ten 5. Vale, está bien casarse y tener 5 hijos, pero es la voluntad de Dios. ¿Está esa persona preparada para casarse y tener 5 hijos? ¿O solamente lo va a hacer porque tú se lo dices? Entonces, hermanos, desde luego, todos pasamos por la soltería. Varios pasan por el tiempo de estar casado. Y algunos pasan por el tiempo de estar viudos. Y en todos, tanto que estés soltero, tanto que estés casado, tanto como que estés viudo, debes entender que Dios siempre debe estar primero. No podemos poner ni a nuestra pareja ni a nuestros hijos por encima de Dios. Porque si lo hacemos, no solamente estamos faltando a Dios, sino que la relación que vamos a intentar establecer con nuestros hijos o con nuestra pareja va a ser una mala relación. Porque solo Dios nos puede ayudar a tener una relación saludable. Sin Dios solamente se pueden producir relaciones tóxicas. Conclusiones: Dios debe ser primero en nuestros tiempos, como solteros, como casados y como viudos. Recordando que para dar el paso de casarse hay que tener presente que será más complicado gestionar nuestra relación con Dios, pero no imposible. El apóstol nos enseña que las personas solteras tienen más posibilidades de estar centradas en Dios, pero esto no implica que lo estén, Es decir, los solteros tienen más tiempo para trabajar en su vida personal, pero hay algunos que ese tiempo no lo usan precisamente para hacer el bien, ¿verdad?
Y como ya sabéis, la mente del ocioso es el patio del diablo. Pero bueno, echando a un lado esa idea, que también existe, pues evidentemente aquellas personas que están solteras no se preocupan en satisfacer las necesidades de su pareja, las cuales implican también atender las preocupaciones de este mundo. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me comporto? ¿A dónde vamos a viajar? ¿De qué trabajo? Por supuesto, cuando estás casado y tienes hijos además, muchos toman la decisión de estudiar esto o de trabajar aquí o de gestionar allá, porque si no, no llegan a fin de mes. Entonces, por supuesto, el soltero pues tiene menos gastos en ese sentido, al menos en un principio. Por último, Pablo enseña que casarse no es pecado, que quedarse soltero es mejor. En definitiva, nos muestra que la persona casada es más propensa a ser dividida y quitarle el primer lugar a Dios, lo cual hará que su matrimonio vaya camino del fracaso. No obstante, Dios también nos ayuda en medio del matrimonio, pero debemos dar ese paso siendo conscientes de nuestra madurez y estabilidad. Yo creo que en los tiempos que corren, y lo entiendo, ¿verdad? En los tiempos que corren, ya tal y como está la juventud en general, pues entiendo que muchos padres, muchos abuelos, tíos, se alegran de que su sobrino, su nieto, su hijo den el paso de casarse. Qué bueno, al menos ha decidido casarse, en vez de vivir pues de forma desordenada aquí y allá, ha dado ese paso, qué bueno. Y es cierto, es mejor que al menos dé ese paso de casarse, ¿verdad? De estabilizar su relación. Pero ya puestos a hacer las cosas bien, hagámoslo mejor. Si tenemos la capacidad de influenciar a nuestro sobrino, nieto, hijo, para que gestione su vida de la mejor forma, pues debemos estar ahí. Hasta cierto punto, bueno, al menos en el caso de los padres es innegable, es nuestra responsabilidad. Y por tanto, cuando hablamos del matrimonio, debemos hablar de cómo se encuentra esa pareja. Si ambos son maduros en las distintas áreas de su vida, si son maduros espiritualmente, si son maduros económicamente, laboralmente, si están en estabilidad, si son maduros emocionalmente, etc. Porque si no, ese matrimonio va a empezar ya cojeando. Y ninguno va a poder asumir bien un cambio tan drástico como casarse, empezando ya cojeando. Se cojea así eso por el camino, porque a veces surgen enfermedades, a veces surgen problemas, pero si ya de por sí ese matrimonio da ese paso teniendo una situación económica muy crítica, o ella con poca madurez espiritual y él con poca madurez emocional, esa pareja está condenada al fracaso, o al menos va en esa línea, si no reciben la ayuda oportuna. Así que, hermanos, por un lado, todas nuestras relaciones deben estar gestionadas por Dios, y por otro, nosotros tenemos la responsabilidad de aconsejar, de guiar a aquellos que ya se encuentran en, vamos a decir, las consecuencias de sus malas o precipitadas decisiones. En efecto, es fácil plantear el ideal, ¿verdad? Pero es que hay que hacerlo. Como alguno me dijo la otra vez, pues a mí esto ya me llega tarde. Y es cierto, hay personas que quizá estos consejos, estas enseñanzas ya les llega tarde porque se encuentran en una etapa de su vida muy distinta. Pero nosotros debemos hacer ese trabajo de prevención. Es mejor prevenir que curar. Y si quizá en nosotros no hemos podido prevenir estas cosas, que esas ideas, estas enseñanzas de Dios en su palabra, las podamos compartir con nuestros amigos, sobrinos, hijos, nietos. Porque aunque nosotros lo hayamos pasado mal, pues por supuesto nosotros no queremos que nuestra descendencia o nuestras amistades lo pasen igual que nosotros o peor. Así que, hermanos, que el Señor os guíe, os bendiga y os dé la sabiduría oportuna para trabajar estas enseñanzas en vuestras vidas y sobre todo compartirlas con personas que lo necesiten.